Hola, mi nombre es Tonti Miramontes. Permítanme presentarme. Yo soy físico matemático por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente estoy terminando el doctorado en física en la UNAM. Trabajo en los aspectos teóricos de la interfaz entre la relatividad general y la teoría cuántica. Hoy quiero platicarles un poco sobre los orígenes de la ciencia moderna y las repercusiones en nuestro mundo al día de hoy. La historia oficial que se nos enseña en la escuela tiende a generar la impresión de que se requieren de grandes individuos que ocasionan los cambios que impulsan el avance de la humanidad. Y ciertamente existen personajes notorios a los que asociamos eventos de cambio. Sin embargo, son bastante contados los casos donde realmente individuos por sí mismos han ocasionado verdadera revolución e invariablemente siempre ha existido un contexto que condiciona aquello que han logrado. En cambio, la mayoría de las veces, dichos individuos tan solo encarnan la culminación de procesos largos en los que una gran cantidad de personas han aportado elementos, sin que los dichos eventos de cambio simplemente no se hubieran llevado a cabo en el momento en que ocurrieron. Naturalmente, la ciencia misma no es una excepción. Como mencioné en la cápsula pasada, el concepto de ciencia en la antigüedad era muy diferente de lo que hoy entendemos por ciencia. En esos tiempos, todo conocimiento sistematizado era considerado ciencia. Los conceptos cambian y se adaptan a cada momento histórico, y nos gusta pensar que en cierta forma esto implica un cambio positivo. Pero las cosas no siempre son como nos gusta pensar. Si algo parece enseñarnos aquello que en cada momento llamamos ciencia, es que podemos equivocarnos y lo importante es rectificar. Por el contrario, la historia de la humanidad ha mostrado que no es fácil aceptar los cambios, y en la ciencia esto se refleja en las inercias que se oponen a las revoluciones del pensamiento. Aún así, en su esencia, la ciencia entraña el compromiso de la mejora continua, para lo que en principio asume que el conocimiento que genera es siempre imperfecto y que siempre se puede encontrar alguna manera de probar en qué se equivoca. Ya antes mencionamos a las matemáticas, que en este contexto tienen su peculiaridad. Desde sus inicios, perdidos en la antigüedad y hasta nuestros días, no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si las matemáticas se inventan o se descubren. Es bastante clara su utilidad y nos resulta en extremo sospechoso el hecho de que pareciera que siempre encuentran una correspondencia con algún elemento de la realidad, por insospechada que ésta sea. Lo espeluznante es que las matemáticas no cumplen con este compromiso de la ciencia. Las matemáticas tienen la capacidad de hablar de verdades absolutas. Se pueden jactar de contar con lo que llaman demostraciones. Pero el precio que pagan es la incertidumbre absoluta respecto a sus supuestos. Estos a veces se consideran obvios, triviales, evidentes. Pero la realidad es que esos solo son eufemismos para indicar que no tenemos nada más que les respalde que nuestro deseo de creer en esos principios. De ahí la sorpresa de que sea útil en absoluto. Por otro lado, la ciencia natural surge de este compromiso con la verificación, no por la autoridad de grandes sabios o expertos, sino de la evidencia que obtenemos del mundo. De ahí que más vale que ésta refleje lo que ha de asumirse como realidad, a veces tachada como un ente metafísico innecesario por aquellos denominados positivistas, pero sin la que esta empresa entera carecería de sentido. Así, la ciencia moderna surge como la oposición a las estructuras académicas y religiosas, cuyo compromiso era principalmente con la autoridad eclesiástica y el sistema de creencias que le brindaba estabilidad a las sociedades del medioevo. Ocurre en un contexto de convulsión social en todos los ámbitos, donde las exploraciones marítimas despertaban las ambiciones de las potencias europeas al tiempo que se enfrentaban a las invasiones del Imperio Otomano al oriente, lo que irónicamente rompería con la hegemonía que había mantenido el Imperio Bizantino durante más de un milenio. Nuevas rutas comerciales beneficiarían no solo a la nobleza, sino a los mercaderes, que poco a poco establecerían puestos fijos y sus moradas en las ciudades, dando inicio al proceso de apropiación de tierras previamente únicamente en manos de señores feudales, al tiempo que establecían talleres donde implementaban técnicas importadas de otras regiones del mundo, lo que eventualmente permitiría la creación de la imprenta, por ejemplo. Es el cúmulo de todos estos sucesos, y no el mero genio intelectual o la osadía
de un joven Galileo Galilei, lo que a este le permitiría sentar las bases de mucho de lo que actualmente llamamos ciencia, superando los supuestos milenarios de Aristóteles, por ejemplo, permitiéndole continuar los avances que había cobijado el mundo árabe, el mismo que en ese entonces, poco a poco, se iría sumiendo en una nueva época de oscurantismo. Galileo encontraría en la experimentación la herramienta para satisfacer el compromiso con la verificación de las hipótesis que dedujera de sus observaciones. Gracias a ello, sería el primer europeo en describir correctamente la regla aritmética que cumplen los cuerpos que caen libremente, descubriendo, contraintuitivamente, que no depende del peso de dichos objetos. Si un cuerpo en caída libre recorre una distancia L en cierto tiempo t, recorrer 4 veces esa distancia L le toma el doble del tiempo, mientras que recorrer 9 veces la distancia L le toma 3 veces ese mismo tiempo, y así sucesivamente. Es una regla elegante y universal que verificaría retardando el proceso de caída utilizando planos inclinados. En este proceso hizo uso de una herramienta fundamental en la ciencia natural hasta nuestros días, la inducción. Galileo nunca llegó a probar realmente estas mediciones de distancia y tiempo para objetos en caída libre, debido a que no tenía herramientas de medición de tiempo lo suficientemente precisas como para medir diversos intervalos de caída vertical. Lo que notó es que al ir inclinando cada vez más los planos inclinados, la regla de los tiempos se seguía verificando, por lo que se aventuró a afirmar que esta debía ser válida también para el plano totalmente vertical, que correspondería con la caída realmente libre. Es decir, dedujo una regla aritmética general a partir de unas cuantas observaciones y después también dedujo que esta regla sería válida incluso para los casos que por sus limitaciones experimentales no podía verificar. Ciertamente, su generalidad tenía Galileo. La historia de Galileo nos permite observar parte sustancial de la llamada revolución científica renacentista, en la que otras personalidades como Copérnico y Giordano Bruno sentaron las bases de la disciplina que se iría refinando con los tiempos y sus ideas, resultando determinante para ámbitos más allá del movimiento de los cuerpos terrestres y celestes. Las transformaciones de la materia serían entendidas en términos de una química que superaba el misticismo de la alquimia. El estudio de los seres vivos cambiaría la concepción de nosotros mismos y nuestro lugar en la naturaleza, aportando muchas de las bases que requería la medicina para explicar correctamente el funcionamiento del cuerpo humano y sus enfermedades, con lo que a su vez eventualmente le permitiría proponer medidas que por primera vez lograron incrementar la esperanza de vida de la población, medidas de sanidad. Esta revolución fue tal que los imperios nuevamente basaron su porvenir en el desarrollo de las ciencias y las técnicas que les permitirían superar militar y económicamente a sus adversarios. El desenlace ya lo conocemos: la revolución industrial y la culminación de la transición a la etapa capitalista de nuestra historia. En este proceso, la ciencia cambió también. No podía ser de otra forma. Y mucho. La práctica científica y su concepto se influyen entre sí, además de con su contexto histórico y social. De este modo, la idea de la ciencia como un método mecánico para la obtención de conocimiento a partir de la observación, formulación de hipótesis, verificación experimental, dejó de tener pleno sentido en muchos de los contextos a los que se le extendió. El peso de su éxito repercutió en su capacidad de mantener su rigor y consistencia ante las repercusiones de sus conclusiones en esferas como la política, la economía y el propio interés de quien realiza la ciencia. A la par que surgieron métodos más estrictos para determinar la viabilidad de hipótesis sobre fenómenos cada vez más complejos como la salud humana, de poblaciones o el ecosistema mundial, el interés de las farmacéuticas y empresas de combustibles fósiles, por citar algunos, se encargaron de influir en el rumbo que tomó
la ciencia ante tales fenómenos. Aún así, el compromiso esencial de la ciencia con la realidad ha fomentado que siempre existan sectores que desafían lo que el paradigma dominante dicta, y gracias a ello, a pesar de la aparente omnipotencia del capital financiero en esta etapa del capitalismo, existen investigaciones científicas que cada vez más ponen en evidencia lo inviable de continuar el modelo actual de explotación, producción y consumo que da vida a la economía de mercado. Tristemente, se ha verificado que la población en general, incluso de los países más desarrollados, tiene una visión en extremo sesgada de lo que es la ciencia, a la que se atribuye una autoridad absoluta. Una imagen fomentada por los sectores políticos y económicos, ya que al poder siempre le resulta favorable utilizar una imagen rígida y dogmática del conocimiento para conservar su hegemonía. Pero en esta imagen de la ciencia como conjunto final de conocimiento que se vuelve dogma, es completamente falaz. La ciencia no es ninguna autoridad, ya que solo se limita a reconocer su carácter descriptivo y perfectible ante los fenómenos del mundo y jamás a prescribir cómo debe ser éste. Transformar el mundo es labor de todos, incluyendo, y con mayor razón, a quienes realizan ciencia, pero no porque su palabra sea ley, sino por la responsabilidad que conlleva el haber sido el resultado de una inversión de la sociedad en su conjunto, y por ende a la que se debe. En ese sentido, la primera responsabilidad de los científicos para con la sociedad es su honestidad, de modo que sus conclusiones sean lo más rigurosas posibles y lo menos sesgadas por sus intereses políticos, personales o financieros. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y chao.